Seguimos con esa enseñanza preciosa que es liberación de ataduras y maldiciones. Liberación. Ojo con la mano ahí, hija. Gloria a Dios. Quiero invitarlos nuevamente allí al libro de Génesis para que entendamos cómo está la tierra, cómo estamos nosotros, cómo está su pueblo. Génesis capítulo 3, versículo 17, 18 y 19. Padre eterno, Padre glorioso, estamos una vez más delante de ti en esta hora, delante de tu presencia. Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos a entender, a comprender tu verdad, tu palabra. Hoy y todos los días abrimos nuestro corazón para ti. Queremos salir de esa condición de cautividad, de opresión. Que nuestra vida sea la que te honra, la que te agrada, la que tú pides. Te pedimos que nos ayudes en cada detalle que desconocemos, que nuestras vidas están atadas, cautivas, oprimidas por un enemigo que no desea la paz ni la tranquilidad. Que podamos experimentar la plenitud de la liberación física y espiritualmente. Líbranos, Señor, de todo engaño. Líbranos, Señor, de todo aquello que desconocemos por diferentes motivos. Que la luz tuya venga a iluminarnos, que se encienda nuestra alma de la verdad, que nuestra vida sea guiada y dirigida por tu Santo Espíritu. Queremos cada vez más que tu palabra, Señor, nos transforme, nos renueve, nos haga libres. Señor, te lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. No queremos seguir, Señor, en esa condición que nos formaron nuestros padres, en los cuales nos criaron, atados, cautivos, oprimidos por diferentes circunstancias, sino queremos caminar en la verdad, en la única verdad que nos conduce a esa bendición especial en Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dispóngase a leer estos 3 versículos. De ser ciclistas, si ya terminó el Tour de Francia, ya terminó el Giro de Italia, viene el de España, pero la palabra sigue siendo la misma. Dice la Biblia, capítulo 3 de Génesis, versículo 17, 18 y 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Como el sudor de tu rostro comerás el pan, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén y amén. Siéntese, amada iglesia, y allá en sus respectivos hogares pónganse cómodos los demás hermanos. Todo pueblo, nación, región, lugar, ¿sí?, territorio, continente, tiene maldiciones que están afectando a los habitantes, están causándole daño a cada familia. Y el Señor nos llama a la liberación, nos llama a una libertad diferente. Si usted analiza cuidadosamente estos versículos que acabamos de leer, va a encontrar una profundidad. Y también tiene usted que revisar su vida desde ese momento hacia atrás. Padres, abuelos, bisabuelos,
región, gobernantes. Bueno, venimos atados y cautivos y no nos hemos dado cuenta. He recibido muchas llamadas de personas que me dicen gracias por esa enseñanza, porque Dios me ha revelado a través de su Santo Espíritu para salir de una cantidad de ataduras que traía de años atrás, que no me había dado cuenta, que no conocía qué era. Otros quieren venir a que se les dé una orientación, una guía. Bueno, en fin, muchas personas. Pero la gloria y la honra es para nuestro Dios, que es el que se encarga de libertarnos. Entonces, por eso es que usted y yo tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios, a la verdad. ¿Qué nos enseña ella? ¿Qué nos ministra? ¿Qué nos habla? Por eso usted no puede correr. Usted no puede venir a decirme aquí, yo ya terminé la Biblia, ¿sí? De Génesis, Apocalipsis, y no entendió absolutamente nada. Dice el versículo primero que leímos, el 17, 3, y al hombre le dijo, ¿a quién le habló Dios? Oiga, a nosotros. Aquí no podemos salir con excusas, es que es para fulano, para sutano, para perencejo. No, Dios nos está hablando directamente a cada uno. Y cuando habla hombre, aquí se refiere a Adán, pero se refiere tanto al sexo masculino como femenino. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Oiga, qué problema el que nos metió a Adán, ¿verdad? No por culpa de Eva, porque el Señor no se equivocó. Por no haber escuchado a Dios, por no haber obedecido al Señor, por no haber tenido ese carácter, decir sí, y pantalones. Si usted analiza, no tuvo los suficientes pantalones, yo no sé si eran corticos o largos los de esa época, pero le echó la culpa todo a Eva. ¿Sí vio? Ah, bueno. Bueno, ustedes saben más que, bueno, gloria a Dios. Entonces dice, mire que nosotros tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. No me refiero a la mujer como tal. Y recalco como la enseñanza anterior, la mujer es una gran bendición que Dios creó. Yo analizo, y en estos días, la vida de una mujer. Hermano, desde que nace ya es perseguida. Malos deseos, malos propósitos del ser humano. Y veía, yo oye, ¿cómo es eso de que esa mujer sostiene 9 meses en su vientre a un ser humano? Luego cuando vamos a nacer, su cuerpo se desencaja. Y tiene la valentía, tiene el carácter que Dios le ha dado para, así esté enferma, levantarse para atender a sus hijos, su hogar, su casa. Pero el ser humano la ha maltratado, ultrajado, vejado, ofendido, herido, insultado. Y venimos de una maldición, como lo dice aquí, de muchos ancestros. Especialmente en nuestra nación se vive el machismo, Cundinamarca y Boyacá, donde le enseñaron a ella a agachar cabeza y a dejar que la golpearan, la ofendieran, la insultaran, de todo. Y hemos arrastrado esa maldición, hemos arrastrado esa atadura. Llegó la época, llegó el tiempo de desatarlas. Obvio que aquí, lamentable y tristemente, Eva se dejó engañar de la serpiente. Pero el Señor le había dado carácter y ya eran mayorcitos de edad, tanto Adán como Eva, y este hombrecito no fue capaz de decir, no me dejo contaminar, no como de lo que no le agrada a Dios.
Pero eso no es motivo para que hoy en día sigamos en la misma maldición de atarlas, de maldecirlas, de ofenderlas. Si usted nota en la Biblia, ella misma expresa cantidad de mujeres que fueron usadas por Dios para hacer cosas grandes. Tenemos una María que Dios usó para que su hijo viniera al mundo. Tenemos una mujer llamada Esther, ¿sí?, que cuando vio el problema contra su pueblo, se le paró firme al enemigo, empuñó las armas espirituales, ayunó, oró y Dios le dio la respuesta. En la Biblia escuchamos y leemos que las primeras mujeres que llevaron las buenas nuevas de la resurrección fueron las que iban a ungir al Señor allí en el sepulcro y no le encontraron. Vemos a una María que se sometió al Señor. Y vayamos allá ahora. ¿Será que Jesús no respetó a su mamá? ¿No la valoró? Terrenalmente me refiero. ¿No le dio el lugar que correspondía? ¿La maltrató? ¿La ultrajó? ¿La insultó? No. La Biblia no expresa todo lo que Jesús hizo, pero yo me lo imagino a él, ese trato, ese cariño, ese amor para esa mujer. Y lo vemos en un pasaje donde él la tiene en cuenta, donde él la valora, donde él siente dolor por el vacío que está en ese momento experimentando por la muerte de Jesús. Y fue cuando en la cruz le dijo a Juan: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. La cuidó. Entonces, hermano, mire que traemos, dice, porque obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Y luego dice el Señor, maldita será la tierra por causa, sí, por tu causa, maldita por tu causa. ¿Cuántas, hermanos, regiones, lugares están en maldición precisamente por causa de nosotros, de nuestros gobernantes, conquistadores, de lo que analizamos ahora? Maldita está la casa, madres con dolor, heridas, tristes, afectadas, porque no se les ha dado el trato que corresponde, no se les ha dado en ese dolor hasta que murió mi papá. Qué tristeza y qué, hermano, escuchar cuando ella me expresó y me dijo, descansé, oiga, desde que su papá murió. Esa maldición la traía yo. Esa maldición la vivieron mis tíos. Esa maldición la vivieron mis hermanos. Esa maldición la vivieron primos, sobrinos. La maldición del pecado, la maldición del adulterio, la maldición del rechazo, la maldición de la injusticia para con la madre, para con la mujer. Maldita fue la tierra, maldita ha sido nuestra familia. Entonces tenemos nosotros que revisarnos cuidadosamente qué hemos arrastrado. Y no es con el cuento, es que yo soy así, yo vengo de familia que así, es que a mí no me cambia nadie. Mentiroso el diablo. La Biblia dice que él es el padre de la mentira, el padre de la falsedad, el padre de la destrucción. Y él no quiere que los hogares sean felices, que la tierra sea sana. Y el Señor me dice, maldita por su causa, oiga. Entonces tenemos que revisarnos nosotros de dónde hemos seguido la misma herencia que Dios no quiere que se repita, que Dios no quiere que se siga transmitiendo, que se siga heredando. ¿Cuántas mujeres están hoy afectadas, heridas, dolidas, precisamente por esa maldición del machismo?
Hoy en día, gracias a Dios por las leyes, que ya pueden demandar, denunciar, ¿sí? A ese hombre violento, agresivo. Bueno, el hombre también, porque hay mujeres que son que, ay, pobrecitas, no las consideremos tanto. Ay, santo Dios de Israel. Que no son todas, pero que, bueno, no me meto en problemas ahora de familia. Entonces, ¿verdad? Tenemos una maldición. Tenemos, hermanos, nosotros que cambiar todo ese modelo equivocado, errado, que nos dejaron nuestros antepasados. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuántos han comido así? Con dolor. Como dice aquel versículo, espinos y cardos. Analizamos ahora, y algo que tenemos que quitarlo de nuestra mente, de nuestro diario vivir, que decimos, uy, pero es un decir o una forma de expresar. Pero nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús. Nosotros somos respaldados por el Dios de la gloria. Nosotros ya no recibimos con maldición, ni recibimos con sudor lo que Él nos entrega y nos da. O toca trabajar, sí, porque lamentable y tristemente allá don Adán metió las de caminar y le falló a Dios. Eso es inevitable. Él entregó a Satanás lo que Dios le había dado a él para administrar, para gobernar. Pero vino el segundo Adán, Jesucristo, y nos liberó, nos desató, nos transformó, nos cambió, ¿sí? Pero no podemos abusar. Entonces dice, mire, comerás. Ahora tenemos nosotros que cambiar esa expresión que tenemos, física. Imitar el sudor, no. El que cree en el Señor, Dios le bendice, Dios le respalda, Dios le abre puertas de bendición. Ahora tampoco nos podemos quedar quietos y sentados, que me traiga todo acá. No, Dios no me va a aceptar, hermano, ser así caprichoso, ser ahí, hermano, sinvergüenzas, no. Ya fue suficiente con Adán que le entregó todo bien y él desaprovechó. Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos todo lo mejor. Sigue diciendo el versículo 17, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra. Pero ya vino Jesús, rompió esa lo que el enemigo había hecho contra nosotros. Entonces no podemos continuar en la cautividad, no podemos seguir en esa opresión, sino nosotros tenemos que ver la gloria de Dios. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ojo y oído a esto. Hay personas que abusan de otras, del hogar. ¿Sí ve? Escuchaste la palabra, ¿verdad? Tiene que ir allá a trabajar por mí. Tiene que traerme. Yo no hago nada. Equivocación, error. Hermano, Dios nos dio manos, pies, sabiduría, inteligencia para trabajar, para hacer cosas hermosas, para dar ejemplo, testimonio de lo que Él transformó en cada uno de nosotros. Entonces, mira, hermano, cuántas cosas el Señor nos enseña. Quiero llevarlo allí para que meditemos y analicemos qué maldiciones traemos. Proverbios capítulo 6. Y que tenemos de la mente, del corazón, ¿sí? Ciertas ataduras que nos enseñaron, nos infundieron desde pequeños. Es que yo soy así, es que esta es mi manera, es que al que le guste bien y al que no también. Mentira, mi hermano. El Señor dice muy claro en su palabra, allá, no abran la Biblia, pero dígame qué dice 2 Corintios 5:17. ¿Qué? ¿Cómo? De modo, oiga. Otra versión dice, si usted permanece en el Señor, si usted está en Cristo, nueva criatura es. Entonces salgamos de esa maldición de que yo soy así, yo nací así, nadie me cambia,
nadie me corrige, nadie me moldea. No, mentiroso, hermano. Porque Jesús es el que tiene el poder para transformarnos y cambiarnos y que no sigamos en la misma atadura, la misma maldición. Entonces, mire, dice, y las cosas viejas cambiaron, pasaron. ¿Y por qué seguimos en las del pasado? ¿Por qué arrastramos esa? ¿Cuántos conocen un indigente? O personas esas que andan por ahí de droga, cargando mochila, cargando, hermano, un costal, cargando un plástico, una bolsa de plástico. ¿Cuántos? ¿Ninguno? ¿Sarita no ha visto ninguno? Ah, sí, bueno. Somos espiritualmente iguales a veces. Cargo el pasado de maldición, de ataduras, de dolor, de tristeza, de derrota. No, Él dice que nos hizo nuevas criaturas, que somos diferentes. Dice Proverbios capítulo 6, dice, 6 cosas aborrece Jehová. Oiga, miremos cuidadosamente y 7 dice aún, ¿en cuál de ellas estamos? ¿Cuál me afecta? Me oprime. Y aún 7 abomina su alma. Primera, los ojos altivos, arrogantes, soberbios, ojos llenos de avaricia, de codicia, de maldad, de gusto, de gozo, de alegría, de ver sufrir a los demás, de ver torturados a personas por las cuales no tienen por qué vivir así. Nos creemos más que los demás. Pensamos que somos superiores a otros. Ojos altivos. Miramos de aquí para abajo. A mí me enseñaron y me formaron. Y especialmente en los sitios donde uno se forma académicamente, profesionalmente, así. Usted es el jefe, usted es el que sabe. Ellos son el que sabe la medicina, el que es el Dios. Pero no nos enseñaron allá en la universidad humildad, sencillez, sino soberbia, arrogancia. Qué tristeza, qué dolor. Y dice, ay, recuerde bien, ¿qué decía Génesis capítulo 3, versículo 19? ¿Se acuerda? 19. ¿Hasta qué? Hasta que vuelvas a la tierra. Oiga, hasta que vuelva a la tierra, oiga. Entonces, ¿de qué nos sirve tanto orgullo, tanta vanagloria, tanta arrogancia? Si la Biblia me dice ella misma que yo fui formado de un polvo de la tierra y volverá ese cuerpito allá. ¿Nos llevamos títulos? ¿Dinero? ¿Orgullo? No, hermano. Entonces dice, mire, los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¿Cuántos siguen todavía en esa condición? Mintiendo. En la calle, en la casa, en la empresa. Hermano, dice Dios que 6 cosas aborrece y entre ellas está la mentira. Mentira en la casa, mentira en la calle, mentira, hermano, en los trabajos, mentira en muchas cosas. Mentiras para con Dios. Y pensamos que lo vamos a engañar todavía. Usted y yo no podemos andar en la misma condición que el enemigo. No podemos dejarnos contagiar como Eva, sí, contaminó a Adán. Venga para acá, mijito, coma que esto le conviene. Esto lo nutre. Este arbolito que el Señor prohibió es el más fuerte. Y llevamos cantidad de problemas al hogar, a la casa, a la familia.
Dice, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cómo así esas manos derramadoras de sangre? Cuando maltratamos físicamente, cuando golpeamos físicamente a esas mujeres, como hablamos en su mayoría, a pequeños, como están siendo hoy en día abusados, ultrajados. Llevamos, y hay mujeres también que llevan, hermano, porque hoy en día ya no escapa casi nadie. También, hermano, dolor, tristeza, a hogares. Pero mire, Señor, ahora, entonces, todo esto que estamos analizando tenemos que revisarlo. ¿Cómo viví yo? ¿Cómo fue mi familia, papá y mamá? ¿Cómo fueron mis abuelos maternos y paternos? ¿Cómo fueron mis bisabuelos, mis tatarabuelos? Yo les he comentado, conozco desde el abuelo de mi papá, cómo fue en parte su vida. Y me tocó romper, cortar, anular muchas maldiciones para que vinieran tiempos de refrigerio, de paz, de gozo, de alegría a mi casa, en la región, en el lugar, en todo. Manos derramadoras de sangre. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Cuántos tienen la mente envenenada, deseando lo peor contra el prójimo, contra el vecino, contra el familiar? ¿Cuántas familias destruyen hogares? Padres, suegros, hermanos, cuñados. Porque llevamos a esas casas contaminación. Especialmente, y digo en el caso mío, ya somos suegros, ya somos padres que son hijos casados. Y tenemos que aprender a respetar el seno interno, el seno familiar de ellos. Una cosa es ir a saludar y otra es meterme en la vida de ellos. Yo no le puedo permitir a mis padres ni mi cónyuge a los de ella que vengan a imponer lo que quieren los demás. Bienvenidos a casa, bienvenidos de visita, bienvenidos a compartir un chocolate, un café. Hasta ahí sigo. No, en serio. Pero resulta que muchos maquinan cantidad de cosas, llevan chismes, calumnias, cizaña. Y nos dejamos creer, nos dejamos confundir. Entonces, si venimos de una familia de esa índole, llena de crítica, de meter chisme, calumnia, ¿sí?, de inventar, tenemos que frenarlo, tenemos que cortarlo, tenemos que determinar qué vamos a hacer. O sigo o permito que invadan mi casa o le pongo un alto. Su casa es su casa. Y nuestros hijos están ahí hasta el día que Dios lo permita. El día que Dios los saque para que se casen o para que vayan a un trabajo fuera de la casa, fuera de la ciudad o a estudiar al exterior, listo, pero el resto se someten a la autoridad divina. Pero en paz, en gozo, en bendición. Entonces, mire, los pies presurosos para correr al mal. ¿Cuántos corren a llevar mentiras? ¿Cuántos corren a llevar chismes? ¿Cuántos corren a destruir hogares? Y no se frenan, no toman medidas. Y si vemos hacia atrás, posiblemente fue mamá, hermano, hermana, tío, abuela, hermano, y destruyeron hogares. El chisme, la calumnia, la cizaña. Bueno, seguimos. Dice el 19, el testigo falso que habla mentira. El testigo falso, oiga. ¿Cuántos hermanos se dejan arrastrar de esto? Pregúntese, ¿soy de esos?
llevo cizaña, llevo calumnia, llevo mentira, siembro discordia entre hermanos, entre familia. Le gusta alargar la lengüita. Vi a su esposo, vi a su esposa haciendo no sé qué, y es mentira, no había nada. Hoy dijo de usted, dijo de aquel, mentira. Esposos, esposas, hogares, aprendan a respetar a su cónyuge. No permitan que hablen mal de él o de ella, ni usted se preste tampoco para hacer lo mismo con él o con ella. ¿Cómo así, pastor? Sí. A veces estamos en el hogar y viene alguno, no, su esposo, y usted suelta la boquita y comienza a hablar pestes de él o de ella. Pero cuando tiene esta, ahí sí no habla pestes. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto hay? Venga para acá. ¿Sí? ¿Cuánto hay en el banco? ¿Cuánto hay en el bolsillo? ¿Cuánto me toca? Y no hablo de más allá, cuando están contentos y felices, cuando usted ya lo sabe. Entonces, frene su boca. Eso es maldición. Eso es atadura. Usted tiene que hacer respetar a su cónyuge en su casa, fuera de ella, en cualquier lugar, con su misma familia, con sus vecinos y con quien sea, y más ante el diablo. Diablo mentiroso, usted respeta a mi cónyuge, usted enmudece, usted cierra su boca llena de veneno, llena de maldad, llena de aspí. Hasta luego, sale de acá porque no me va a traer aquí chisme, calumnia, cizaña, y lo que traíamos del pasado se sepulta hoy en el nombre de Jesús. Porque a veces soltamos la lengua, le damos rienda suelta. ¿Sí? Cuando hay tanta confianza entre la mamá y la hija, entonces, por ejemplo, mi hija tiene tanta confianza y ella comenzaba a comentarme, no, que, o sea, hablando del esposo, que hacía esto, que aquello, que no sé qué, y le va agarrando, por eso que a veces dice, ¿verdad?, que no quieren a la suegra, porque uno le va agarrando como idea a la pareja de la hija por ese problema, porque la hija, esa cosa si le cuenta hasta lo mínimo, uno escucha y le agarra idea. Eso estaba pasando en mi hija y hasta que yo le tuve que dar un parado, le dije, no me cuentes nada, porque al final entre marido y mujer nadie se puede meter. Bueno, hermana, ya que toca ese tema, nosotros también tenemos que ser sabios. Bien lo que hizo. Y confronte. Bueno, para los que no escucharon bien claro, ¿qué estaba la hermana haciendo observación? De que hay una relación difícil entre su hija y su esposo. Y a veces ella se presta para hablar cosas que no corresponden de él. Y ella como madre le da consejos sanos. Gracias a Dios por esa sabiduría que Dios le corresponde y le da. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Decirle a quien sea su yerno, sea su nuera, sea su hijo, sea su hija, cuénteme, deme 10 cualidades de este hombre, esta mujer. 10 cualidades. Y no va a llegar a 2, porque el enemigo no los deja. Hagan eso. Deme 10 cualidades. No importa. Pero a veces, cuando nos dicen, háblenos, ¿qué tanto lo que hace mal contra usted? Le salen más de 100, hermano, en segundos. No le encuentran nada bueno. No hay nada agradable. Todo lo pésimo, lo peor. Mire lo que dice Isaías capítulo 1, versículos 18 y 19. Cuando nosotros hablamos de la maldición de la tierra, cuando hablamos de la maldición familiar, cuando hablamos de la maldición que arrastramos, hermano, tenemos que mirar cuidadosamente y analizar. Podemos observar en forma sencilla lo que hay.
cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos quite la venda, la ceguera. Por ejemplo, no es normal que siendo todos los seres humanos iguales, oiga, existan territorios, naciones, pueblos, continentes, con crisis superiores a las nuestras. Hemos escuchado, y lo que nos han mostrado a través de las redes, África, en su mayoría, país pobre, país con hambre en general, sin medicinas. Es una maldición de años, es una maldición que han arrastrado y nadie les ha mostrado ni les ha enseñado a romper o no han querido. En nuestra nación, aquí cerca, tenemos también esa situación. En ciertas regiones de nuestra nación bella y hermosa Colombia. ¿Y dónde comienza? Por casa. ¿Dónde está? En la familia, en la sociedad, en el municipio. Nos dice Isaías capítulo 1, versículo, ¿qué les dije? Dice, vení luego, dice Jehová. ¿Quién habla? Dios nos invita a buscarlo. Dios nos invita a acercarnos a Él. Dios nos invita para que abramos nuestros sentidos espirituales y lo escuchemos bien. Dice, y estemos a cuenta. ¿A cuenta de qué? En la palabra, en la verdad. Si vuestros pecados fueran como la grana, si nuestros pecados fueran tan terribles, tan delicados, hay alguien que ya venció por nosotros, alguien que ya derrotó el pecado. Como la nieve serán emblanquecidos. ¿Qué hizo Jesús con la sangre que derramó en la cruz? Nos lavó, nos purificó, nos santificó, nos renovó, nos hizo personas diferentes. Pero lamentable y tristemente el ser humano ha querido en su condición antigua. Siguen sus vicios, siguen su mentira, siguen todo. Yo nací así, soy así, al que le guste bien y al que no también, pues Dios no lo va a cambiar, déjeme decirle, Dios no lo va a obligar. Si usted está contento en esa condición, Dios se la respeta, póngale atención, Dios se la respeta. Si usted es desobediente, rebelde, adúltero, fornicario, Dios se la respeta. Dios nos muestra las bendiciones, las soluciones, las alternativas, pero no nos obliga. Pero déjeme decirle algo, hermano y hermana. Si nosotros continuamos en esa condición de rebeldía, el rebelde no entra al reino de los cielos. Uy, pastor, ¿cómo se le ocurre a usted hablar así? Que yo nací en esa condición. Sí, pero Dios hizo algo grande a través de su Hijo, entregar a Jesucristo en la cruz para que el pecado fuera anulado, fuera quitado, su alma fuera limpiada, usted fuera nueva criatura y podamos entrar al reino de los cielos. Imagínese un soberbio, un altivo, un rebelde en el reino de los cielos, haciendo fiesta ya de maldad. Por eso es que Dios no la permite, porque le va a formar un desorden tremendo. Nosotros somos los que queremos imponer. Se dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué significa esto? Dios está diciendo, mire, yo tengo el poder para cambiar. Yo tengo el poder para quitar esa área, esa parte que los ha afectado por tantos años a ustedes, que los ha tenido marginados, separados, distanciados de mí. En mi vida, cuando yo no conocía al Señor, pensé que todo lo que hacía estaba bien, hermano. No maté a ninguno. No robé. Bueno, paréntesis. El chocolate, la panela, por ahí se la quitaba mi mamá y mi papá. No les pedía permiso, se llamaba robo. ¿Cómo no? ¿Cómo? Entonces, mira, pero eso, no robé un banco, no, yo estoy bien.
Yo no hago nada indebido, nada impropio. Pero estaba lleno de venganza, de resentimiento, de amargura, que me la hacía, me la pagaba. Si no podía por las buenas era de otra manera. Pero mire cómo estaba mi alma. Pero el Señor dice que me cambió esa parte roja, manchada, esa parte equivocada, esa parte negra, la quitó para hacerme una persona diferente, para hacerme una persona como Él deseaba. Pero tuve que disponerme. Entonces dice, y vendrán a ser como blanca lana, oiga, blanca. Que los demás no vean, no entienden, es otra cosa, pero ya fuimos blanqueados. Fuimos personas lavadas, transformadas por la sangre del Cordero, por la sangre que Él derramó en la cruz. El sacrificio de Él nos hizo personas diferentes. Dice el versículo 19, si quisieres y oyeres, oiga, si quiere, oiga, Dios no obliga. Si usted no quiere salir de esa condición, hermano, se la respetamos. No se la aplaudimos, disculpe. Se la respetamos. Si usted quiere continuar en su pecado, en la maldición antigua, siga ahí, mi hermano, persista. No le estoy deseando yo mal. Estoy diciendo, siga. Porque si Dios respeta su condición, ¿quién soy yo para obligarlo a cambiarlo o cambiarla? Pero si usted quiere una bendición, quiere una vida diferente, de ese paso de obedecer a Dios, sígalo a Él, continúe la mano. Entonces dice, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Oiga, si quiere. ¿Cuánta gente anda todavía, sí? Narcotráfico, adulterio, fornicación, borracheras y una cantidad de cosas y no quieren salir. No quieren. Por eso Él dice acá, comeréis el bien de la tierra. ¿Sí? Mi vida cambió, mi economía, mi salud. Y hoy en día disfruto, gozo, me siento complacido, satisfecho con mi esposa, con mis hijos, de disfrutar de todo lo que Dios nos da. ¿Sí ve? Pero porque yo decidí, el Espíritu Santo me ayudó. Yo le pedí ayuda, no le escuché el posible al hermano, oiga. Eso es en la casa que le saca la plata. Entonces, mire, hermano, que usted y yo tenemos que, hermano, escuchar la voz divina, escuchar a Dios. ¿Qué me enseña Él? ¿Qué me dice? Y no lo que los demás quieren y me contaminan. ¿Por qué tenemos esa actitud, ese proceder? Porque escuché a alguien, sea soberbio, sea altivo, sea orgulloso, sea arrogante, sea antipático, sea, bueno, de todo. Pero cuando yo escucho la voz de Dios, cuando Él me habló de que los borrachos no ingresarían, no entrarían al reino de los cielos, ¿sí? A mí no me obligó el pastor, la pastora, no me fue mi esposa, no fue la iglesia, sino el mismo Señor me ministró y yo decidí votar todo eso. Y todo cambió. Todo ha sido hermoso. Entonces dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Hemos comido hasta aquí del bien, de lo que Dios ha querido, de lo que Dios ha deseado, de lo que Dios nos ha permitido, hermanos. Entonces, ¿cómo no valorar? ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no cambiar? ¿Cómo no salir de esas maldiciones? Hermano, venía la maldición del trago. Venía la maldición del adulterio y la fornicación. Venía la maldición de separaciones. Venía la maldición de la pobreza y la escasez. De mis ancestros, de mi pasado. Pero Cristo Jesús me libertó. Cristo Jesús me transformó, me renovó y se cumple si quisieres. A mí no me obligó una persona. Oiga, venga hermanito, venga Carlitos. Sí, ni mi mamá, ni mi nada. Por el contrario, antes mi mamá, ¿cómo así que no le dejan ni tomar una? Viendo lo que sufrió ella.
lo que iban sus hijos. Y mire cómo el diablo usa. Mire, el Señor no, a mí no me obligó ninguno, sino el mismo Señor me ministró. Si quieres libertad, si quieres cambio, escuche mi palabra, escuche mi voz, atiéndame. Entonces, hermanos, vemos, ¿sí? Hay crisis normal en muchos países, muchos continentes, ¿sí? Divorcios, hombres, mujeres en desórdenes sexuales, hambre, desnudez, pero nadie ha roto, nadie ha cortado, nadie ha anulado. Otros dirán, no, yo estoy bien, económicamente tengo quinta, tengo mansión, tengo finca, tengo carros, tengo avión, tengo todo, pero ¿qué otra atadura hay? ¿Qué otra maldición? ¿Sí? Eso no tiene que ver con ventajas naturales, porque hay continentes donde las condiciones físicas, económicas son excelentes, sino es con la maldición que se levantó, que se entregó, que se llevó contra esa región. Y hemos vivido lo mismo, ¿sí? Entonces, hay abundancia, hay riqueza, otros son superiores, otros tienen recursos naturales como petróleo, hierro. Bueno, nosotros tenemos café. ¿Y cómo anda nuestro país? Tenemos, mire, si usted analiza, ¿qué tenemos en nuestra nación? Oro, esmeraldas. ¿Qué, hija? Biodiversidad. ¿Qué más? Petróleo, agua. ¿Qué más tenemos? Fauna, flora, correcto. ¿Qué más tenemos? Papa, yuca, racacha, sí, la primera comida. Tenemos hierro. Tenemos carbón. Correcto, hija. ¿Cuántas cosas son nuestras? Pero hay una desde la conquista nos maldijeron, vinieron a robarnos, a quitarnos, a expropiarnos. Luego nuestros gobernantes han seguido esa línea. ¿Y qué ha hecho la nación cristiana? ¿Qué ha hecho el pueblo del Señor? Le hemos cedido, le hemos permitido al enemigo que tome sus atropellos. Entonces no podemos decir que Colombia es pobre, no. Colombia, hermano, es para que fuera una potencia americana. Potencia americana, en todas las áreas. Inteligencia, tecnología, riquezas, familias. Pero debido a que le hemos cedido a diferentes personas, ¿sí? Y nos hemos dejado ganar, ahí está el problema. Partiendo del pecado, la idolatría, el adulterio, los vicios. ¿Cómo entiende y comprende usted que una persona que vende licor, distribuye y no se toma un solo trago de lo que él vende? ¿Por qué? Porque sabe que ahí está su ganancia. Ahí está su capital. En cambio, el de la tienda, tome y deme a mí también. Comparta y distribúyalo a los demás. ¿Sí ve? No es que yo esté aprobando el licor, no es que esté autorizando, no. Pero bien, hermano, entonces, hermano, nosotros tenemos recursos naturales que son mayores, sin embargo, no son igual de bendecidos, oiga. ¿Sí ve? Tenemos recursos naturales hermosos, especiales. ¿Y por qué hay explotación ilícita del oro? ¿Por qué se pelean, hermano, tanto por el carbón y por el hierro? Y tenemos todo acá. ¿Y por qué tienen que importar? ¿Por qué tienen que traer de otra parte si tenemos la materia prima, tenemos lo más importante aquí? Hay una maldición. Y cada día va creciendo más si nosotros autorizamos y aprobamos que todos estos hermanos que se aprovechan de la nación tomen ventaja.
Entonces, miren lo que dice Isaías 55:11. Ahora, ¿qué pasa si sucede con nosotros? No podemos dejarle la misión, la tarea a otra persona. Nos toca al pueblo de Dios pelear la buena batalla. Le toca al cristiano empuñar las armas del Espíritu. Le toca a los escogidos de Jehová, el Dios de los ejércitos, decir: Señor, aquí estoy dispuesto, envíame a mí. Pero si usted deja que los demás trabajen, hagan, y no nos disponemos. Miren lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, oiga. No es la palabra suya ni la de los demás. Es la palabra que el Señor enseña, la que Él coloca en nuestros labios. ¿Por qué hay peleas, batallas en los hogares? ¿Por qué hay discusiones? ¿Por qué hay tantas? Porque usted no usan palabra, porque usted no toman la autoridad en nombre de Jesús, porque usted no se revisten de la armadura de Dios. Usted le da largura a la lengua, como nos decía en Proverbios ahora. Y nosotros necesitamos renovar nuestra mente, nuestro corazón, para cuando venga el ataque, poderlo reprender, poderlo anular al enemigo, impedirle que siga avanzando. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero. ¿Y por qué no vemos resultados? ¿Por qué no vemos la efectividad? Usted no la tiene en la mente. Usted no le cree al Señor. Usted no depende de Él. Usted depende de sus fuerzas, depende de su boca, depende de su pelea, depende de lo que el diablo lo use o nos use. Así de claro. Si yo me le paro firme al enemigo, él tiene que obedecer. Él tiene que huir. La Biblia dice que por un camino viene. ¿Y qué? Y por 7 huye. ¿Y por qué se queda en su casa entonces si no huye? ¿Por qué no huye? ¿Por qué sigue igual el problema? ¿Por qué sigue igual la economía? ¿Por qué sigue igual la relación? Un poquitico más, hija, por favor. ¿Por qué sigue igual? ¿Sí? ¿Por qué sigue igual? Ve, ¿por qué sigue igual? Porque usted no le ha puesto un carácter, no le ha puesto la autoridad, usted no le ha puesto un alto al enemigo. El que se va de usted es de mi casa, el que sale de mi economía, el que sale de mi salud, el que sale de mi hogar, es usted, Satanás, y no me causa daño. Entonces, mire, mi palabra no regresa vacía. Pero la otra tiene que declararla con fe, con seguridad, con certeza. Ay, no sé qué más esto. Y llega de aquí, ahorita chilla, pelea, moquea, como digo yo. Pero llega a la casa y empieza ya a pelear, a agarrarse. Y usted no sé qué más. Y usted no aquello, la otra. Y se dan hermano, ¿cuántos conocen un kilo de, una libra de estopa? Bueno, los hermanos no, porque ellos sí lo conocen. ¿Lo conoce Felipe? ¿A qué sigue? ¿Pero ustedes lo conocen? Hermano, ¿dónde está la punta? Ah, simpático, ¿verdad? Pero resulta que si yo le pido sabiduría al Señor, me la da y la voy a encontrar. Pero si yo me agarro esa maraña de cordón y me pongo a pelear, me pongo a contender, no le encuentro ni punta ni cola. Así es con el problema. Pero aquí, miren lo que dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Y sigue diciendo: y será prosperada en aquello para la que la envié. Que quiere decir que da frutos, que da resultados, que da bendición.
Si tengo una pelea, Dios la calma, Dios la neutraliza. Si hay algún borracho, si hay algún violento, si hay algún adúltero, fornicario, Dios me respalda por medio de su palabra y va a cambiar, va a salir de esa situación esa persona. Pero si usted no ha salido de ella, ¿cómo le puedo pedir yo a un borracho que salga de esa condición si yo soy el primero? ¿Cómo le puedo decir a una persona que sea libre de adulterio si yo lo practico? ¿Cómo le puede decir a una persona que sea pasiva si yo soy el primero agresor en la casa? Entonces me toca a mí comenzar a pedirle a Dios que me muestre y que comience el cambio conmigo. Comience el cambio con este servidor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se vea la gloria de Dios. Entonces, y para que no siga la maldición de la tierra, la maldición de la familia, la maldición de donde, hermano, la estamos arrastrando. No, yo escuché la palabra. Es como la otra. Hermano, utilizamos las redes sociales bien. ¿Para qué la utilizamos? Enviamos mensajes bíblicos, pero no le creemos. Enviamos mensajes, enviamos prédicas, pero yo no la estoy practicando. Yo no la estoy viviendo. No está siendo efectiva a mí, pero yo se la mando a los demás. Y se llenan las redes sociales de cantidad. Es bonita la palabra, pero ¿usted la está viviendo? ¿Usted la está practicando? ¿Usted la está poniendo por obra? Yo puedo mandar toda la Biblia, pero si no le creo a ella, si no confío en ella, si no dependo de ella, a lo demás, el que está, de pronto el que está allá afuera, el que está a través de las redes sociales, entendió, pero yo me quedé perdido. Entonces, hermano, mire, palabra hay por toda parte, pero tenemos nosotros que poner un alto en el camino y tomar una determinación, o cambio o cambio. Esa es están vinculados los territorios, muchos por la maldición. Dese cuenta, en otros países por estados, como se llamen, pero la maldición es la misma. Hay corrupción, hay asesinatos, hay robos, hay vandalismo, hay pecado, hay desobediencia, hay rebeldía en nuestra nación, del norte al sur, del oriente al occidente. Pero si la iglesia del Señor no toma una decisión, no se le para firme al enemigo para decirle no más, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay culturas de pueblos donde sus habitantes están atados al conflicto. ¿Cómo estamos en Colombia? ¿Cómo estamos en la nación? Atados por un conflicto, no de un año, de años, de años. Yo escuchaba por allá hace tiempo atrás, venimos de 50 años de guerrilla, 50 años, no, ahora ya llevamos más. Y cada vez que uno estudia más, el país, ¿cómo vio? Guerras cuando los conquistadores, guerras cuando la ambicia no sé qué más, guerras cuando no sé qué, lo que dio lo otro, y guerras. Cuando yo estuve en el exterior, había una maldición terrible que todavía existe. Continuamente eran dictaduras. Estuvo allá, bueno, no lo voy a mencionar para no meterme en problemas acá, que el general tal, que el otro general, que el no sé quién más, que fulano, que sutano, y cómo están hoy en día. Y así vamos nosotros. Y así hemos seguido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se ha roto, no se ha anulado, no se ha cancelado esa maldición que el enemigo nos tiene ahí, cautivos. Entonces, hay naciones donde las culturas que existen es de ser esclavos. Vino la libertad a través de un hombre, de la esclavitud de Europa. Pero estamos esclavos, idolatría, religiosidad, vicios, una cantidad de maldiciones, asesinatos, derramamiento de sangre de día y de noche, bueno, de todo, corrupción, una maldición. Fuimos libres de un país, pero no fuimos libres
de Satanás. No fuimos libres de las tinieblas. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos han vivido? ¿Cuántos han experimentado que en su casa o en su vida pasada había parte de lo que hemos mencionado? Adulterio, fornicación, borracheras, mentiras, avaricia, codicia. ¿Cuántos? Y nos hemos puesto en la tarea de romper, cortar, anular, cancelar detenidamente. Hemos tomado las armas con poder y autoridad. Entonces, vivimos bajo el dominio de otros. Aquí estamos bajo el dominio de 3, 4, 5 familias que salieron de un grupo para meterse en otro, pero vamos así. Que ahorita se ha destapado todo, que se ha conocido más, porque Dios lo ha permitido. Pero antes eran iguales o peores. Y no hemos comenzado por donde tiene que destruirse toda esa maldición. ¿Sí? Hay pueblos donde sus habitantes están atados al dolor. ¿Cómo está nuestra nación? ¿Vivimos en dolor o vivimos en gozo? ¿Vivimos en libertad? ¿Vivimos en bendición? ¿Cómo somos iglesia? ¿En qué condición andamos? En el país, en la nación. ¿Felices? ¿Contentos? No, hay dolor. Hay dolor. Derramamiento de sangre día y noche. Robos. Vandalismo. Ya en ninguna región, en ningún lugar hay respeto. Hay tranquilidad. Solamente la misericordia de Dios nos ha guardado y nos ha protegido. ¿Qué estamos haciendo para impedirlo? ¿Qué estamos llevando a cabo para frenar? ¿Le estamos dejando al gobierno? ¿Le estamos dejando el trabajo? ¿Quién está exento de que no le suceda lo que estamos aquí estudiando? ¿Y qué estamos dispuestos a realizar en el nombre de Jesús? ¿Qué estamos dispuestos? Hoy se está convocando, se está llamando a una reunión nacional para que honremos el santo nombre del Señor. ¿Y después de eso qué? Muchos saldrán, caminarán, pero hasta ahí llegó y nos olvidamos. Volvemos a lo normal, a los hábitos y costumbres de la sociedad. Pero hemos dado un paso decisivo, hemos empuñado las armas del Espíritu, estamos rompiendo las maldiciones generacionales, ancestrales, territoriales. Hermano, hay pueblos donde sus habitantes están atados por la separación, los divorcios, la promiscuidad sexual. Se está viviendo eso en Colombia. Se está viviendo esto en nuestra nación. Eso no es de ahora. Ahora está más abierto. Anteriormente era tapado. Tenía su amante, tenía su concubina, tenía calladito, por allá poco lo sabían. Quien se dejaba descubrir, bueno, tremendo problema. Hoy en día ya son 3, 4, 5 de lado y lado. Yo vivo contento y contenta, sí, con el otro, con la otra, con la de más allá. Pero viene la desgracia más tremenda. Viene el problema más caótico. Pero ¿de dónde viene? Hay una herencia, hay una raíz, hay una atadura, hay un problema que hasta tanto usted y yo no lo cortemos, no lo anulemos, no lo rompamos, no tomemos la decisión de ir en el Espíritu y pedir al Señor que nos revele más, vamos a seguir hasta cuando usted tome una decisión en el nombre de Jesús. No, yo vivo contento, a mí no me importa los demás, no me importa el del vecino. No, es que usted no tiene que ver lo del vecino. Usted tiene que ver es que el país está siendo afectado. Su familia está siendo perjudicada. Entonces, mire cuántas cosas.
El desorden familiar. ¿En cuántos hay desorden familiar? ¿Que ya se corrigió en cierta casa? Sí. ¿Y los de atrás? ¿Cuántas mujeres tuvo? No, me voy a meter por ahí un poquitico en el rancho de Simón Bolívar. ¿Cuántas tuvo? No fue solamente allí, ¿cómo se llama? La Toro, ¿cómo era que llamaba? ¿Cómo no? Sí. ¿Cuántas tuvo ¿Cuántas tuvo Santander? ¿Cuántas tuvo Nariño? ¿Cuántos tienen hoy los gobernantes? ¿Cuántos? ¿Cuántos en nuestra casa ya van en el tercero, cuarto, quinto, sexto? Hermano, eso se llama matrimonio porque Dios solamente establece un solo matrimonio, concubinatos. Bueno, tampoco. Se llaman ¿qué? Infidelidades. ¿Cuántos? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está llevando a cabo? ¿Sí? La tristeza continua porque no hay comida, porque no hay vestuario, porque no hay paz, porque no hay tranquilidad, porque no hay armonía, porque no hay prosperidad, porque estamos viendo cada rato que la canasta familiar está subiendo de una forma exagerada. ¿En cuánto hay tristeza? ¿Cuántos hermanos tienen un salario mínimo hoy en día y no pueden suplir la canasta con ese dinero porque no alcanza? Y nosotros estamos contentos y felices. ¿Sí ve? Hay una maldición. Suben un 3, 4, 5% la canasta familiar y le incrementan a todo el 10, 12, 15, pero eso no es una vez al año. Cada vez que les provoca, en el mes siguiente, al otro mes, y siguen aumentando. ¿Cuánto costaba un bulto de papa hace unos 4, 5, 6 años atrás? ¿Y en cuánto se compra hoy en día? ¿Cuánto costaba un bulto de maíz? ¿Y en cuánto lo venden? Yo veo que el agua el Señor la manda gratis. Él no nos dice, bueno, le voy a mandar un platonadito de agua, una cantinita, el baldecito allá, alíceme la plata. Pero si no la cobran y la pagamos costosa. Entonces, mire, hermano, hay tristeza continua. Todo esto es resultado de la maldición de la tierra. Todo esto es consecuencia de nuestra desobediencia. Es por causa de que usted y yo no hemos tomado las armas espirituales para decirle, alto Satanás, en el nombre de Jesús se detiene toda maldición que usted ha levantado, que usted ha decretado, que usted ha declarado contra mi vida, contra mi familia, contra mi nación, contra mi casa. Si no comenzamos, y perdónenme que traiga nuevamente a colación, ¿sí?, por casa la edificación, no podemos esperar que de afuera haya un cambio. No podemos exigir a los demás, oiga, cambie usted para que yo cambie. Corríjase en su casa, corríjase en su familia, corríjase en las maldiciones. Aquellos seres humanos terminan siendo lo que ese pueblo ha venido bajo maldición. Miremos nuestra nación, cada día más pésima, más delicada. Y el pueblo de Dios dormido, el pueblo de Dios estancado, el pueblo de Dios allá, hermano, intimidado por lo que el enemigo quiere hacer. Nos da miedo echar fuera al diablo, nos da miedo utilizar la palabra, nos da miedo invocar el poder de la sangre del cordero, nos da miedo pararle con autoridad y con carácter en la casa, en la calle. Fuera, Satanás, de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi nación, fuera. Nos han manipulado, nos han chantajeado, nos han manipulado. Si no fue por las oraciones de unos pocos habitantes, unos pocos creyentes, mi hermano, que impidieron esa ley. Pero no podemos descuidarnos. La 270 y 72 que venía en contra de la verdad, en contra de la niñez, en contra del matrimonio. Un poquito, un mínimo, por ahí contadas las personas, hermano, que pelearon esa batalla, que oramos y ayunamos. Pero con esos 2 o 3, Jesús pelea y gana. Con esos 2 o 3, Dios nos da la victoria.
Entonces, ¿sí? Entonces, la maldición que dicta Satanás es la que usted y yo hemos aprobado. A menos que ese yugo sea roto en el nombre de Jesucristo, en el poder y autoridad de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Solo de esa forma, el ser humano, aunque viva donde viva, seremos diferentes, seremos bendecidos, seremos, hermanos, restaurados, seremos transformados de gloria en gloria, hermano, y hemos de ver las maravillas del Señor. Pero no depende de los de afuera, sino depende de quién, de nosotros. Entonces, ¿qué dice Génesis 12:1? Génesis 12:1. Dice, pero Jehová había dicho, ¿quién habla? Bueno, ¿y por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no le ponemos cuidado? ¿Por qué no sintonizamos nuestro oído físico con el oído espiritual de nuestro buen Dios para poner por obra la palabra? Si nosotros le damos lugares a qué, a lo que otros me cuenten, a lo que otros opinen. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Bueno, pero Jehová había dicho a Abraham, coloque su nombre ahí, pero Jehová me habló, o Jehová le dijo a Carlos. ¿A quién más hay? ¿Quién más está acá? Sara, Jenny, Edin, Edwin, Felipe, Manuel. Bueno, mire. Pero Jehová había dicho, ya él me ha hablado con mucho tiempo. Eso no es de ahora. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela. No quiere decir, vete de este lugar. Salga de la contaminación, salga del pecado, salga de lo que no agrada a Dios, salga de lo que no aprueba, salga de la mentira, salga del escándalo. Eso es lo que dice el Señor. Pero como nosotros no le queremos obedecer a Él, yo estoy contento en el trago y se acabó, y por un trago no se pierde. Hermano, cuando esté allá al otro lado, que Dios lo guarde y lo ayude, lo va a hacer entender y comprender. Uy, me habían hablado. ¿Verdad? Por contencioso. Uy, mire, Señor, me tocó aquí a contender con el diablo día y noche, mañana y tarde. Dios del cielo, guárdanos. ¿Sí ven? Se dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué el Señor le permitía a Abraham salir de allí? Porque se cree, y los grandes estudiosos de las escrituras, ¿sí?, de que la familia de Abraham era muy religiosa, idólatra. Y él quería hacer de él un pueblo diferente, una nación totalmente cambiada. Entonces dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y sin embargo, él cometió un error. Y casi le cuesta. Se llevó a su sobrinito, buena gente, especial, Lot. ¿Cuántos tienen sobrinos Lot? ¿Cuántos tienen sobrinos de esa calidad? Ventajistas. Y cuando llegan allá, a ese lugar donde ya el Señor los había conducido, mire, Abraham no era egoísta, no era envidioso, era amplio, generoso. Le dice, venga para acá. Él podía perfectamente decir, yo primero, segundo yo y tercero yo, a mí qué me importa a los demás. Pero sin embargo, le dice a Lot, venga, escoge el terreno que quiera. Ay, se le abrieron esos ojos como de ambicia, codicia. Yo me agarro a esto, las mejores tierras. Él no pensó en su tío, él no pensó en apoyarlo, no pensó en colaborar, no. Él pensó en sí mismo. Y todas las maldiciones que vinieron posteriormente para con él, para con Lot. Y siempre su defensor era, el Señor usaba, era su tío. Y le dejó las piedras, el desierto, ¿sí?, al tío.
Y lo que él no se imaginaba era que Dios tenía todo el poder para transformar la adversidad en bendición. Cuidado con nosotros, hermano, que no hagamos lo mismo que Lot. Que no participemos del espíritu de ese hombre. Que soy ventajista, chantajista, avariento, codicioso. En todo, en todo. Con mi familia, con mis hijos, con el cónyuge. Se dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Mire, bien claro le dio instrucciones el Señor a Abraham. ¿Por qué no hemos obedecido? ¿Por qué no nos hemos sujetado a la palabra? ¿Por qué seguimos en la condición todavía de desobediencia, de rebeldía? Yo no sabía, yo no tenía conocimiento cuando me casé de la Biblia. Simplemente porque veía, porque los hogares de la familia, sí, estaban en su casa aparte. Pero yo no sabía lo que la Biblia me enseñó. Deje a su papito y deje a su mamita. Deje su casita. Deje la comodidad. Hasta el colchón, la cama, déjela. Cuando me fui para el exterior, que el Señor me mandó para allá, no me pude arrastrar la cama. Ni la mesita, ni nada. Me tocó irme con una maletica ahí y escasamente la ropita que tenía y listo, mijo, a formar vida allá. Y cuando me casé, o mejor dicho, no me casé yo, nos casamos los dos. Entonces el Señor empezó a proveernos, a suplirnos, a darnos. Y sucedió conmigo prácticamente lo que pasó con Abraham. Yo sin saberlo me dijo, vete de aquí para el exterior. Regresé por la que era mi novia, que estábamos disgustados, enojados, pero nos reconciliamos y nos casamos y no teníamos hijos. A los pocos años tuvimos los hijos. Y Dios ha respaldado el matrimonio, el hogar. Entonces mire, vete, dice, de tu tierra y tu parentela. ¿Y por qué me permitió que me fuera? Porque me iba a enseñar, me iba a formar y me iba a permitir conocerlo a Él, al verdadero Dios. Dios de victoria, Dios de triunfos, Dios de bendiciones, Dios de milagros, Dios de prodigios, Dios de maravillas, hermano. Mire, vete, esto es conmigo también, vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y me retornó acá, hermano. Pero no, sí, y duré un año viviendo con mi madre, mis hijos y mi esposa, y fueron los peores problemas que habían. Las luchas, las dificultades, porque ya no pueden mandar 2 ni 3 cabezas. La maldición de la tierra no se puede repetir. Salimos de ahí y vino la paz y la tranquilidad. Entonces, esto es una revelación extraordinaria que implica la necesidad de un rompimiento sobrenatural a esas maldiciones que arrastramos de estar bajo el techo, la cobertura de papá y mamá cuando ya tenemos un hogar. Ya no tenemos una casa. Entonces, hermano, seguimos atados, seguimos en la desgracia. Mientras estuvimos con mamá y mis hermanos, peleas, contiendas, dificultad en la economía, en muchas áreas. Porque Dios no se equivoca. Dios tiene un orden divino en todos nosotros. Y después de que salimos de ahí, cambió todo. Entonces, hermano, aunque nosotros no sepamos cómo hacerlo, es necesario reconocer que para experimentar la plenitud, la bendición de Dios, de Cristo, necesitamos romper, cortar la maldición de la tierra, la maldición que hemos arrastrado por tanto tiempo. Ay, es que yo no dejo a papito y a mamita, yo no dejo porque no sé qué más, y porque resulta, hermano, no se vayan de su papá y su mamá. Nadie lo va a obligar. Pero no siga moqueando y chillando, hermano. Sí, es que allí no hay que. Así me sucedía en mi casa. Ay, tal cosa, no sé qué. Ay, ya que yo lo sé. Ay. Oye, pero Dios dio una orden. Dios estableció, hermano, todo muy claro. Y mire, entonces, hermano, todos traemos la maldición del lugar, pueblo, país, continente, nación, donde nacimos, hermano.
pero hasta que la cortamos, decidimos cancelarla. Amén. Pueblo o ciudad, el sitio que sea, existen vicios, existen ciertas ataduras, hermanos, que son de esa región. Por ejemplo, contiendas. ¿Cuántos pueblos es peleas, peleas, peleas? Agarrados, calles, manzanas, ¿sí? De solo pelean. ¿Qué era acá? Muertes, ustedes conocen más que yo. Robos, droga. ¿Quién ha cambiado esto? ¿Usted o yo? ¿Cuántos han dispuesto a orar y a clamar por ese lugar? Sí, pero los demás ¿qué? Que nos toca batallar, enfrentar al enemigo en el nombre de Jesús. Y mire, lo que ha cambiado el Señor, no queda sino este hueco nada más. A mí me reclamó alguien un día, acá están, pastor, ¿y por qué no ha hecho usted nada para sacar a esa gente de acá? No esto de acá, sino todos los sitios que habían, todos los bebederos. Déjeme decirle, no le respondí nada, por coraje. Me provoca decirle, bueno, ¿y usted ya fue a evangelizarlos? ¿Ya hizo algo? ¿Ya pagó el precio? ¿Ya ayunó? ¿Ya oró? Y hermano, mire, la maldición de esta zona. Yo he escuchado personas que me las encuentro. ¿Dónde están ustedes sentados? ¡Ay, en la calle del Bronx! Calle del Cartucho se llama, ¿no? ¿Y cuál calle del Cartucho? Yo no conozco allá. Mire, hay un lugar aquí así, esto aquí así. Hay una distribuidora de y una vez pasó una persona. ¡Ay, cómo ha cambiado esto! ¡Ay, cómo está de diferente! ¡Uy, pastor, yo no me imaginé que esto fuera así! ¡Ah! ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha llevado a cabo? Sí, maldición de la zona, la maldición de esta calle, la maldición del municipio. Entonces Dios nos liberta, ¿verdad? Entonces, sí, hay en diferentes partes. ¿Tenemos qué? Tenemos vicios, tenemos muertes, como aquí sucedía continuamente, repentinas, enfermedades, pérdidas financieras, robos, de todo había acá. Maldiciones de persecución, ¿sí? Los espíritus destructores del territorio pueden dañar, pueden causar malestar en cualquier parte si usted no renuncia, si usted no corta, si usted no anula las maldiciones. Entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret tenemos que ser libres. Por medio de la sangre del Cordero se tiene que dar la gloria a Dios. Si lo hacemos, hermano, se va a notar la diferencia. Se va a notar el cambio, ¿verdad? Y las personas de esa región, de esa zona, van a notar la diferencia. Pero si usted y yo lo que hacemos es quejarnos y lamentarnos, cierre sus ojos, incline su rostro. Padre eterno, Padre glorioso, gracias te damos, Dios del cielo, porque nos muestras, nos enseñas por medio de tu verdad, Señor, la condición en que está una nación, un país, un territorio, una región, una familia, una casa. Bendito Dios, obra mostrándonos en qué ataduras estamos y necesitamos romperlas, necesitamos cortarlas, necesitamos, Señor, salir de ellas por medio de tu verdad, de tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo. No queremos continuar en la misma condición. No queremos vivir, Señor, la misma atadura. Así, Señor, como la enseñanza cuando le diste a Abraham que saliera de su tierra, y algo parecido conmigo. Hoy te lo agradecemos porque se nota el cambio. Hemos experimentado la transformación, la renovación. En el nombre del Señor Jesucristo declaramos y confesamos que somos libres de la maldición de la tierra, libres del poder de las tinieblas, por el poder de la palabra, porque ella no regresa vacía, porque ella hace cosas grandes. Declaramos que nuestra herencia está fundamentada, está formada, está en las manos de Jesucristo, el Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Señor, revélanos qué hay, qué existe todavía, que no nos deja tener gozo, paz, alegría. Y clamamos en esta hora para que toda la nación Colombia,
pero la iglesia tuya, reconozcamos, entendamos, nos unamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Tú dices en tu palabra que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa, nuestro Padre Celestial que está en el reino de los cielos nos la concede. Queremos ponernos de acuerdo para anular la maldición, no solamente de hace 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, sino desde la conquista, desde que vinieron los colonizadores, desde que llegaron allí, Señor Cristóbal Colón y todos aquellos que se apoderaron de las riquezas nuestras. Señor, Colombia es un país rico en recursos naturales de toda índole. Señor, perdónanos porque le hemos cedido, le hemos entregado a los corruptos, a los ladrones, a los engañadores, a los mentirosos. Señor, este país para que lo gobiernen a su capricho y no hemos tomado la autoridad en tu santo nombre. Pero hoy decidimos anular y cancelar la maldición territorial, la maldición, Señor, de la ambicia, de la codicia, del ventajismo, del engaño, de la trampa. Señor, lo que mencionábamos anteriormente, ¿cuántos recursos pusiste en esta nación? ¿Cuántas bendiciones hay? Pero, Señor, todas están en manos del enemigo. Y hoy decidimos en Cristo Jesús cortar, anular y cancelar la maldición que ha ejercido por tantos años sobre Colombia, sobre el territorio del norte al sur, del oriente al occidente. Señor, que su pueblo, que sus hijos tengan el dominio, lo que un día Adán le entregó a Satanás, lo que un día por el pecado y la desobediencia se lo entregamos, hoy se lo quitamos en Cristo Jesús. Hoy se lo derribamos. Hoy le decimos no tiene ningún derecho legal más sobre Colombia. No tiene ningún adelantamiento. Y este país pertenece al Dios que murió por nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo. A Jesús que derramó su sangre por cada habitante. Pertenece al Espíritu Santo quien nos enseña la verdad y nos conduce a esa victoria. Y que este país vuelva a ser lo que fue en el tiempo que tú lo estableciste y lo colocaste, Dios del cielo. Anulamos todo ese ventajismo, anulamos todas esas formas cuando conquistaron a América, cuando vinieron de Europa, cuando llegaron de diferentes países a apropiarse del oro, del hierro, de las esmeraldas, Señor, de los frutos de la tierra. Señor, se los quitamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Anulamos la maldición ancestral, anulamos la maldición territorial, anulamos la maldición generacional, anulamos la maldición de nuestros conquistadores, de nuestros gobernantes, que por ambicia y codicia han arrastrado al caos a esta nación. Y declaramos que Colombia es bendecida, que Colombia es tierra fértil, Colombia es tierra de grandezas, de maravillas para el pueblo de Dios. Dios del cielo, también anulamos las maldiciones de enfermedades, de adulterios, de fornicaciones, de robos, de hurtos, de enfermedades, de contiendas, de pleitos, de amistad. En el nombre de Jesús los anulamos y declaramos una nación santa, una nación agradable, una nación para Cristo Jesús, una nación ya dirigida por el Espíritu Santo, una nación que se mueva sin derramamiento de sangre, sin odio, sin venganza, sino que se mueva la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.